cada uno pueda aplicar. Desde ya muchísimas gracias, hemos convocado a muchos expertos, así que hoy van a tener la palabra de gente que sabe un montón, sepan aprovechar, vamos a tener un tiempo también para poder interactuar e intercambiar, así que bueno, que lo disfruten mucho y que les sirva. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Cerdá, soy ingeniero agrónomo, desde el año más o menos 98 que ando con la agroecología. Me he dedicado más que todo a la agricultura extensiva en la zona de Buenos Aires, en la zona de Tres Arroyos, 500 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires, Benito Juárez. Fui director de producción en los años 98 a 2003 del municipio de Tres Arroyos y director del plan estratégico y también fui asesor de cooperativas durante unos 20 años más o menos, de un grupo que teníamos de cooperativas. Ese grupo se fue transformando en agroecológico, porque todo esto se puede hacer si hay productores que tengan ganas y les remueva y les vibre, que les parece lógico esto. Y todos fuimos aprendiendo, porque en esos años había mucha teoría, pero que había que bajarla y bueno, hemos hecho algo. Después vino la instancia de los municipios y municipios que empezaron a tener conflictos con los agroquímicos, entonces me llamaron de unos municipios porque querían hacer ordenanzas y a alguien se le ocurrió y decir que ¿por qué no hacíamos una red? Y entonces hicimos lo que se llama hoy RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, y empezó a avanzar y empezó a sumar municipios, empezó a sumar grupos de productores, a sumar técnicos. Ahí nos conocimos con Sergio, cuando se sumó Adelia María, Ucacha, un montón de municipios por acá, y a hacer grupos y a trabajar, y así fue por todo el país, después Uruguay, después España, después vino la pandemia, nos quedamos quietos y ahí en la pandemia el gobierno anterior decidió hacer una Dirección Nacional de Agroecología, nunca lo hubiéramos pensado, y me invitaron a ser el director. Tenía que ver también porque el ministro en ese momento era formoseño y yo estaba asesorando el Ministerio de Educación de Formosa, que había decidido, increíble, que toda la primaria, secundaria y tecnicaturas tenían que tener contenidos de agroecología y de agricultura biodinámica. Re loco. Así que hicimos manuales, cosas, qué sé yo, esas cosas re locas. El ministro de Educación era un médico. Y decía, cuando yo vine acá, el que tenía un cáncer de colon podía escribir una tesis y la mandaba a Inglaterra. Y él tenía cáncer de colon. Dice esto. Me acompañaba en las charlas y falleció, se había recuperado, escuchando uno de los Zoom que estábamos haciendo en pandemia, y lo internet lo llevaron a Buenos Aires y falleció. Impresionante. Las cosas de la vida hizo que después Basterra, como ministro que había puesto la dirección, vaya a Formosa, sea ministro de Educación, y a partir de ahí se pinchó todo lo que habíamos hecho. Las escuelas se habían autoabastecido, qué sé yo, y desde ahí dejé de tener contacto en Formosa, pero bueno, hizo que tuviéramos una dirección. Trabajamos hasta fin de año, fue una experiencia muy linda, y este gobierno nunca me dio una entrevista, así que esperé, porque se empezaron a caer los contratos, no decían nada, pero la gente quedaba despedida. Yo trabajé ad honorem en los 3 años, así que sentí que me podía quedar porque, bueno, de alguna manera la firma para mis compañeros, para que puedan trabajar. Y cuando dije, bueno, voy a volver al ruedo, voy a seguir los caminos, presenté la renuncia el 15 de marzo y todavía nunca me encontré una contestación. Era indeclinable, pero así que está ahí, qué sé yo. No hay más gente, estas cosas que pasan. Al gringo lo conozco de la feria, el presidente de la feria. Yo he venido mucho a la feria agroecológica, es una de las ferias muy importantes de Córdoba, también adherida a RENAMA, que tiene un proceso de sistema participativo de garantía muy interesante, y ahora el lunes, bueno, en la ciudad de Córdoba empieza a transitar una ordenanza, y bueno, también vamos a estar el lunes ahí. La charla que preparé es un poco, a ver, intenta ser, no sé si lo va a hacer, como más filosófica, no tanto de cuestiones tan particulares. Entonces, a mí me parece, después de todo este camino andado como ingeniero agrónomo, como asesor, como investigador, como docente muchísimos años, uno lo que ve, lo que se lleva es que, por un lado, todos hablamos de crisis. Y
Y estamos a nivel mundial, ¿no? Nosotros, por supuesto, en Argentina estamos como los brasileños, campeones del mundo, ¿no? Nosotros ahora somos campeones del mundo. Crisis económica, crisis climática que hay que prepararse, ¿no? Crisis de representación, esto de gobernabilidad, ¿no? Una cosa, lo que votamos, lo que no votamos, lo que nos pasa, lo que sentimos que no nos representan, crisis de ambiente, crisis, muchas crisis. Y uno dice, ahora no es Argentina, es mundial. Y bueno, yo si puedo dejar un mensaje es que estamos en una crisis en todos los aspectos por algo muy importante. Estamos ante un gran cambio de paradigma. Y no es joda esto. Porque esto como que estábamos jugando al fútbol y de pronto te sacan la pelota y te ponen una de básquet. Y decís, pará, pero... ¿Y qué quiero decir con esto? Y a ver qué era que seguía. Que esto, que nosotros vemos así, hermoso. Es más, nosotros pensamos que eso es hermoso. Me acuerdo una vez, o esto, qué lindo, mira, todo soja, ni un yuyito, todo impecable. Quiero eso, ¿no? Quiero eso. Y así nos formaron. Claro, pero eso tenía un problema, ¿no? Esta forma de producir, se lo voy leyendo porque ahí capaz que no se ve tampoco, ¿no? Esta forma de producir, como nos formaron a los ingenieros, basada en los márgenes brutos, eligiendo los que dan más renta, pierde de vista la complejidad, las interrelaciones, porque acá mi relación es, ¿cómo está la soja? No tiene que haber ningún yuyo, puedo mirar el suelo, hice análisis, le pongo, no le pongo, y cuánto me da, los costos que tengo. Ahora, ¿cómo va a seguir este lote? ¿Qué va a pasar? ¿Lo vuelvo a mirar dentro de 10 años? No, 10 años es muchísimo. ¿Cómo va a mirar algo de 10 años? Es ahora. Bueno. Entonces, nosotros estamos manejando sistemas muy complejos y lo hemos llevado a muy poquitas variables. Más, cuando investigamos es una sola variable, lo demás todo queda fijo. Eso para este tipo de cuestiones que tienen que ver con la vida no funcionan así. Entonces, este modelo viene del paradigma anterior. El paradigma anterior se llama el paradigma de la modernidad. Es el paradigma de Newton y de Darwin. Darwin decía, bueno, el que más características tiene es el que más se adapta, la cuestión de la competencia, y Newton, ¿qué dijo? Acá, la historia de Newton es interesantísima, porque él habla del cosmos, todo eso, pero en ese momento, si él llegaba a hablar de energías, si llegaba a hablar de otra cosa o sea, si hablaba de algo que tuviera que ver con una creencia, con una fe, la iglesia lo pasaba a ver por la hoguera. Decía, pará, entonces fue bicho, y es como que hizo un convenio. Ustedes hablan de la fe, hablan de la fuerza, hablan de la energía, yo hablo de la maquinaria que hay detrás, y Dios está por arriba de todo esto. Y fue en ese camino. Ahora, Newton es increíble porque Newton va haciendo su carrera científica y se da cuenta que se equivocó. Y él lo escribe en los manuscritos que se encontraron como 400 años después, que los compra Keynes, los hace traducir y ahí Newton reconoce que su teoría estaba errada. Bien, ¿qué implica esto? Y que su teoría estaba basada, como la de Darwin, en la competencia, basada en la sustancia, y dejaron de lado todo lo que no se podía medir, la vida, la alegría, esas cosas. Y cuando aparece Einstein con la teoría de la relatividad, empieza otro camino. Entonces la física empieza a decir, esto no va más. Y después aparece la teoría de cuerdas, y aparece. Y es más, Einstein termina diciendo que el amor es la gran energía que une todas estas cosas y sigue hablando de todo esto, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Es que nosotros estamos parados pensando en la sustancia, ¿qué le pongo? Y no en las relaciones, en las sinergias, en todo lo que podemos disparar cuando, es más, armamos un grupo. Yo pensaba en un equipo de fútbol, uno pone 2 equipos, uno puede tener muchas estrellas y el otro, si uno mira en capital, este vale un montón de guita, este no vale nada, pero si este se ordena y hace un equipo, le puede ganar, y eso en el fútbol pasa mucho, ¿no? Y bueno, esta es la cuestión de que hacia dónde estamos yendo a un paradigma que tiene que ver con la fuerza, con la energía, no con la sustancia.
Cuando dependo de la sustancia, voy al fertilizante o voy a un remedio en la medicina. Les pasa todo, le pasa al veterinario, le pasa a la medicina, le pasa a la agronomía. Bien, todo limpio, un solo cultivo. Y esto hizo perder, bueno, entre los censos del 1988 2018, 100.000 productores se han perdido, ¿no? Obsesionados con la competencia y la adaptación del más fuerte, paradigma newtoniano, se aumentó fuertemente el uso de agroquímicos generando mayores costos. El nuevo paradigma de la física cuántica y los nuevos modelos completan la teoría evolutiva del cohabitar, incorporan la competencia, la solidaridad y las propiedades emergentes de los sistemas. El todo, el equipo, es más que la suma de las partes, lo que valga cada jugador. Esto es fundamental, ¿eh? Incorporar la mirada sistémica, y acá viene otra cosa. Estamos hablando de sistemas muy complejos. Por lo tanto, tendrían que formarnos en la complejidad. Tendríamos que estar hablar de sistemas. Yo tengo que ir a un campo, y el otro día preparé una charla para Córdoba, para la cátedra de extensión, y arrancamos, y contando cómo iba a un campo, y cómo trabajaba cuando trabajaba, y yo me ponía a hacer un sistema, y qué componentes hay, y eso no lo estamos. O sea, si no tenemos esta mirada sistémica, es difícil que podamos ver un poco toda la película. Y esto tiene que tener una mirada holística, integradora. Y ahí vamos a poder avanzar en agroecología. Y estos conceptos son nuevos y muy necesarios. Tal es así que si uno agarra un poco las estadísticas de esta cantidad de cultivos que teníamos en los 70, fuimos variando, y 2017, 2018, 45% de soja, 25% de maíz. El país con 70% de dos cultivos. Esto habla de una linealidad que la veíamos en nuestros lotes, en nuestra cabeza, se trasladó a todo un modelo productivo. Y esto a mí me gusta traerlo, porque esto es un libro que escribimos con Santiago Sarandón en el 2000, pasaron 24 años, para Tres Arroyos. Ahí en los años 90 hacer una hectárea de trigo costaba $100. Habían pasado 10 años y ya costaba el doble. Y decíamos en el 2015 de seguir así, lo discutíamos con Montaner y eso en ese momento, con el CREA, íbamos a estar en 300. Llegó el 2015. Ahora el costo era de hacer una hectárea de trigo 400. Y el tema es que, bueno, si acá cuesta 400, pero resulta que acá sacábamos 2.500, 3.000 kilos. Y acá gastamos 400 y sacamos un poco más, 4.000, 5.000. Pero ahora ya estamos, pero piensen, $100, 2.500 kilos, $400. Para estar igual que acá, ¿qué rendimiento tenemos que tener allá? 10.000. Y no estamos en 10.000, estamos en 5.000, 6.000, pero ahora estamos en $600 de costo. O sea, ya lo decíamos hace 24 años, esto nos va a llevar a un aumento de costos que no es proporcional con el rendimiento. Entonces, ¿para qué? ¿Para quién trabajamos? Y cuando uno agarra las revistas de CREA, Margen Bruto, vemos que en Tres Arroyos, el promedio de los últimos 5 años, 3.900 kilos. Promedio del 2003 al 2019, 3.500. Y después la otra, con la guerra de Ucrania y eso, lo que fue pasando, hubo un aumento importante de la soja, 25%, del trigo, 16%, del maíz, 21%. Uno como productor dice, qué bueno, aumentó todo. Ahora miren lo que aumentaron los insumos. Todos por encima, 88%, 87%, 84%, 76%. No puse acá, pero una vez hicimos un gráfico, el precio del gasoil, el precio del trigo. Cada vez que subía el precio del trigo, subía el precio del gasoil. Y subía el precio de la urea. Entonces voy a decir, no puedo estar atado a un modelo que dependo de estas cosas porque los tipos van tocando el precio. No hay una relación lógica de costo-ganancia. No, es todo lo que te puedo sacar sin matarte. Que puedas seguir. Entonces, la agroecología debe llegar a independizarse, emanciparse. Yo creo que en los campos que tenemos en agroecología, de lo único que no nos emancipamos son del gasoil. Pero estamos re estables. Es decir, ahora el último campo que fui era ahí la Aurora, que llevamos como 30 años, gasoil y está estable, y no se compra nada más, porque hasta las semillas propias, todo, bien. La urea aumentó el 50%, el glifosato 76%, el fosfato de amónico, bueno, lo que todos conocen. El aumento de los costos
Y el uso de agroquímicos es por un desequilibrio generado por la forma de producir, por monocultivo, por la falta de rotaciones. Y en especial porque no estamos usando cultivos que generen la fertilidad. Y acá hay un cambio muy grande. ¿Qué es lo que genera la fertilidad? Los fertilizantes mantienen el rendimiento. Lo mantienen, lo pueden aumentar, pero no dan vida al suelo. No es fertilidad. La fertilidad es clave. Tiene que ver con la elección de las plantas. Entonces, de todo este camino, nosotros lo primero que hicimos en la Dirección Nacional de Agroecología fue juntar un consejo, porque veíamos distintas miradas de la agroecología. Estaba gente de los movimientos sociales que decían, nosotros hacemos agroecología, y para nosotros es esto. Y no era igual que los que estábamos en la ciencia, era otra mirada. Y los que estaban en la práctica. Entonces hicimos un consejo ad honorem de la gente que más trayectoria tenía en la ciencia, Walter Pengue, Santiago Sarandón, muchos, de los movimientos, de los productores, y durante 2 años trabajamos en hacer un marco conceptual que era la agroecología. Y es un poco lo que quería traerle. La agroecología es un paradigma que promueve el diseño y gestión de sistemas de producción agropecuaria, recolección, pesca, turismo, elaboración, comercialización, consumo, comensalidad, que deben ser económicamente viables. No es un hobby, tiene que ser económicamente viable. Debe ser socialmente justo, tiene que tener una mirada social y debe ser ambientalmente sostenible. Esos son los tres ejes, ¿no? Caracterizados por la resiliencia socioecológica y orientados a mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. A ver si me había pasado algo, ¿no? Entonces, hicimos este consejo, trabajamos durante 2 años y les decía, había un movimiento, no solo los que producían, también habían ciudadanos que decían, no queremos que nos fumiguen más. Vos decís que esto no hace nada, bueno, hacelo a 2 kilómetros, hacelo en tu casa, no lo hagas al lado de la mía. Y también yo creo que una de las cosas que hay que charlar también mucho con los municipios, eso, la distorsión que generan los mercados. Esto de la oferta y la demanda. ¿Cómo puede ser? Hay mucha oferta, no vale nada. Pero mi costo, o sea, no puede ser eso. Por eso la feria es salirnos un poco de esa lógica de oferta y demanda. Yo tengo un costo, tengo que tener una ganancia y no puede bajar de eso. Y cuando hay un impedimento o algo, tampoco se tiene que ir por las nubes, ¿no? Me acuerdo la otra vez en Santa Fe, una gente que compra a todos los productores de ahí en Rosario, había caído una helada, se ven quemado los zapallitos. Había dicho el mayorista, que es mi amiga, pedido, dice, che, tengo que aumentar el precio del zapallito. ¿Por qué? ¿Y por qué hubo una helada? No me digas que agarró una helada. No me agarró la helada. ¿Ay, me agarró la helada? No, pero como hubo una helada, subió el zapallito, te lo tengo que vender a otro precio. Pero si vos no tuviste helada. Y le dijo, ¿viste que yo te compro todo el año? Bueno, si me subió el precio no te compro más. Y bueno, se acomodó la cosa, ¿no? Esas son las cosas que hacen cuando también hay una relación, ¿no? Bien, estos trabajos, hay 2 millones de trabajos que nos dicen todas las matrices están contaminadas. Acá en este caso, en trabajo de La Plata hace unos años, ¿no? Donde en Ercilia, Marcos Juárez, en La Plata hay glifosato y atracina en el aire, hay en el agua, hay en los alimentos, hay en los cuerpos. Han visto el trabajo sprint que hizo el INTA, 70 personas, donde más agroquímicos encontraron en el barrido de las casas. Midieron los alimentos, midieron la materia fecal, midieron la orina, midieron la sangre. 8, 9, 10 agroquímicos. Por lo tanto, estamos complicados. Y bueno, y hay que tratar de hacer algo en la medida que se pueda. La agroecología como ciencia, como movimiento, hay una demanda de la sociedad y queremos alimentos sanos. No queremos que nos fumiguen, o sea, este negocio está entrando en casa. La ciencia, en este caso la agroecología aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, otra ciencia. Por lo tanto implica un ingeniero agrónomo, el que esté en el campo, un productor abierto, muy flexible. Y esto es difícil. Yo hablo con Sergio, que por ahí uno va al campo y es difícil que el cambio, porque creo que hace un trabajo de apertura y tenga que ver con el corazón, con el sentimiento, con las emociones y la cabeza también, ¿no? Porque hay que tener una mirada en relación con la vida, con lo vivo.
y su relación. Fíjense, mayormente hablamos de cosas muertas. Medicina arranca estudiando muertos. ¿Cómo va a entender la vida arrancar con un muerto en la morgue? Nosotros primero tenemos que tener admiración, tenemos que entender lo maravilloso de lo que es una pluma, lo que es una espiga, y miramos una Ferrari y decimos, qué impresionante lo que hizo el hombre. Y vos decís, bueno, una vaca tuvo un ternerito, dime cómo lo hizo. Sí, bueno, te voy a decir, se subió el toro, pero todo lo que pasó, o sea, la vida, no la entendemos, porque habitualmente usamos cuestiones que tienen que ver con la química, con la física, con los sentidos medibles. Nosotros creemos que tenemos 5 sentidos, que son el gusto, el olfato, todo lo que puedo palpar, esos son del cuerpo físico. Pero hay otras, la medicina antroposófica dice que hay 12 sentidos. Está el sentido del movimiento, el sentido del pensar, el sentido de vida, el sentido técnico, son 12. Pero que no son medibles. Por lo tanto, la ciencia lo deja de lado. Ahora, si nosotros pensamos que somos cuerpo físico nada más, que no tenemos un espíritu, que no tenemos... Eso nos diferencia de un animal. Un animal sí tiene un ánimo, te saluda, todo, pero no dice, hoy Eduardo se olvidó la tranquera, se la voy a cerrar. No hace eso. Esa capacidad de raciocinio la tenemos nosotros. Entonces, hay una diferencia. Entonces, la ciencia tiene que entender que estamos trabajando en cosas vivas. Y esto, ¿qué pasa? Que en un suelo diverso tenemos una microbiota diversa y tenemos una salud, mientras que en un suelo pobre la microbiota es pobre, y eso nos ha hecho las pandemias, nos ha hecho unos despelotados. Gente que decía, pero estaba bárbaro y se murió. Y digo, estaba tan bárbaro. Porque el sistema inmunológico capaz que lo tenía jodido. Porque ahora todo el mundo empieza a hablar de la microbiota, los intestinos, y aparte, acá se genera la serotonina, la alegría. Si perdemos la alegría, se cae todo, ¿no? Y fíjense, este es un trabajo del INTA, donde, para ir rápidamente, en un suelo, trigo convencional, la cantidad, porque acá lo que ha pasado, hablamos de rendimiento, hablamos de carbohidratos, pero no hablamos de minerales. En los últimos 20 años, todo por el 50%, entonces ahora te venden suplementos. Fíjense cómo ha caído todo, miren, todo aumentó 58 en un mismo lote, en la misma zona, trigo agroecológico y un trigo convencional. Ahora también en los molinos en el municipio de Zavalle, eso, también estamos viendo lo mismo. El otro día se inauguró una panificadora y el presidente comunal de Zavalle es médico. Y yo voy a contar cosas, pero entre nosotros se la cuenta a todo el mundo. Dice, yo tengo un perro que nosotros lo tratamos como si fuera un hijo, así que le damos la comida. Y nosotros le damos fideo y no lo quería comer el fideo. Iba hasta la heladera, golpeaba para que le pusieran queso. Entonces le ponían queso y lo comía. Y ahora estábamos inaugurando un molino agroecológico, de harina agroecológica, y se está haciendo fideos, se están haciendo. Y ahora dice, le doy los fideos de esto y va y come. Hay un sentido impresionante, ¿no? Bien. La clave está en estos seres. La clave está en estos seres que pueden bajar la luz, que pueden fijar nitrógeno y que pueden dar vida al suelo, las leguminosas. Bueno, la formación con óptica sistémica, importantísimo entender las relaciones. Y acá nosotros trabajamos mucho en esto, ¿no? Esto es un campo de los que trabajamos, entender qué es lo que compramos, ¿no? Bueno, acá este campo, bueno, todo lo que tiene, en un campo de 1.200 hectáreas, pero para que ustedes vean cómo vamos trabajando, ¿no? Vamos mirando qué entradas tenemos, con qué componentes se relacionan, y lo que sale, que esto es lo que queremos lograr, ¿no? Y queremos, un campo agroecológico debe tener muy poquito entradas, debe comprar muy poco, eso habla de la salud del campo, ¿no? Y el suelo con los cultivos tiene que estar, acá en este caso, prácticamente, acá es cuando casi el sistema cuando empezamos, centeno, avena, maíz, después empezamos a hacer centena con trébol, entró cebada, avena, bueno, todos, la mayoría, menos acá, todos cultivos asociados.
Y en soja hay sucesión. La soja realmente todavía es un desafío. Y muchos de los campos agroecológicos terminan yéndose mucho hacia la ganadería y dejan de tener agricultura. Para mí es el único campo que conozco que hace unas 200 hectáreas de soja y eso nos lleva a una aplicación de glifosato. Y tratamos de tener bastante cuidado de que cuando tenés esa aplicación, bueno, hemos medido el coeficiente de impacto ambiental, que no sea reiterado la soja en ese lote, ¿no? Bueno, esto para decirle, todo lo que uno está manejando y donde toca algo, todo eso se modifica. La ciencia debe, acá hay un productor de acá de Córdoba, con una lupa, esto es una investigación de acción y participación. No alcanza con una parcela, sirve para validarla, pero es con el productor y aparte porque cada lugar es distinto. Entonces yo lo quería llevar que a partir primero de un trabajo internacional de FAO, también con mucha gente que dijo, estos 10 elementos son los que hacen en la agroecología. A partir de ahí nosotros vimos que había algunos que faltaban. Entonces en este comité, durante estos 2 años, decidimos retocar un poco y para nosotros no son elementos, como dice FAO, sino que son principios. Y para nosotros la agroecología tiene 13 principios. Y en estos años nos hemos dado cuenta de que realmente es muy útil tener en la cabeza estos principios. Y como técnico, como productor, estar pensando en esto. Estos principios, fíjense que tienen distinto orden. Hay principios como este de la diversidad, que es la diversidad que no puede ser cualquier cosa, tiene que ser una diversidad que haga la regeneración y cuidado del suelo. No estaba en los elementos de FAO, lo agregamos nosotros. Tiene que haber salud y bienestar animal. La incorporación de animales es fundamental. Nosotros tenemos trabajos y doctorales que donde hay animales, pero donde no hay animales, la fauna biológica es totalmente distinta. Hay una energía distinta que propone, y hasta con el productor, un productor que no tenía animales, pasa a tener animales y dice, ahora voy al campo re contento. Y veo los animales. Y antes, es más, algún campo empezó la agroecología, uno en Varadero, la señora fue un día al campo y dijo, acá está muerto. Yo quiero venir al campo, está muerto. Y el tipo dijo, tenés razón. Y empezó a decir, ¿cómo puedo hacer? Que esta agricultura de barbecho químico, de matar todo, que esté todo limpio, siembro, propone eso, muerte prácticamente, ¿no? Propone. Entonces, el tener animales es muy importante. Cuando tengo animales, cualquier pérdida de cultivo no me rindió bien, yo lo como, lo aprovecho, lo hago leche, lo hago carne y voy sobre este principio de reciclaje. Estos 4 principios, si los voy ordenando bien en ese sistema que planteé, puedo lograr sinergias. Y esto es que el todo es más que la suma de las partes. Y si esto funciona bien y yo logro rendimientos buenos y casi no compro nada, logro esto que es una propiedad emergente, que tiene que ver como consecuencia del otro, que es eficiencia. Yo logro eficiencia porque tengo buenos rendimientos, tengo bajos costos, y si eso se mantiene a través del tiempo, logro resiliencia. Estos principios, bien metiditos ahí adentro, son para trabajar en el establecimiento. Después la agroecología incorpora, ¿ven? Son estos verdes, estos azules las propiedades emergentes, incorpora la cuestión social, que por eso, que es lo que otras miradas no lo tenían, ¿no? Debe trabajarse en los valores sociales, los derechos humanos, no puede haber trabajo esclavo, mal pago, tiene que haber una mirada, al menos para ser agroecológico, es lo que estamos trabajando. Debe apuntar a la seguridad y soberanía alimentaria, deben ser alimentos que puedan llegar a todo el mundo, que lleguen con un precio justo, ni caro ni barato, justo, costo, rentabilidad, que el productor pueda seguir desarrollándose. Después tengo estos principios por afuera, que ya son más contextuales. Tenemos que trabajar para que haya una economía circular, que achicar las distancias. La participación, fundamental, ¿no? Para entender todo esto. Y otro punto muy importante, este es el rol del municipio, por eso trabajamos con los municipios. Los paisajes, el paisaje también
nos da un sentido que tiene que ver con el sentido de vida. Somos seres contemplativos. Por lo tanto, ¿por qué nos gusta ir, pistear, andar, sacar fotos? Porque eso también nos llena. Eso tiene que ver con el sentido de vida. Y un municipio que proponga un municipio donde su tierra, su suelo está contaminado, no puede tener alimentos sanos. No puede tener salud la gente. Entonces, algo para también empezar a entenderlo. Y este otro punto es fundamental. Es la co-creación. La agroecología se construye entre la mayor cantidad posible. Y por un lado, uno dice, bueno, la inclusión, tengo en cuenta lo que dice, pero es muy compleja, es mejor ser varios para pensarla. Porque cada uno tiene una mirada que puede aportar mucho a la solución del problema en sí. Bueno, a partir de estos son principios. Yo sé, a ver, ¿cuánto diverso soy? Bueno, hacemos reuniones con los grupos de cambio rural, decíamos, ¿diverso en qué? En todo, a nivel de pareja, a nivel de lo que quieras hablar era. Y bueno, ¿qué diversidad tengo yo? ¿Qué diversidad tiene mi campo? ¿No? Estos principios son los que tengo que trabajar. De esos principios en cada campo aparecerán las prácticas. Las prácticas tienen que ver con la máquina que tenga, con cómo trabaja el tipo. Entonces a uno con 15 kilos de algo le va muy bien y al otro precisa 30. Y bueno, por ahí de algo pasa algo. Entonces, una cosa es la práctica y otra cosa son los principios. Los principios son generales. Estos principios sirven para todo el país, sirven para cualquier escala. ¿Se entiende? Pero la práctica no. ¿Cuánto pusiste en el trigo con trébol? 3 kilos. Nosotros ponemos 15 kilos. Entonces son 3 kilos. 3 kilos. ¿Se entiende? Cualquier actividad, cualquier escala. Bien. Me voy adelantando porque... A su vez, se hizo una gran discusión en esto, donde llegó a la conclusión que para certificar agroecológico, para hacer una certificación, un sistema participativo, no se utilice insumos de síntesis química, ni tampoco transgénico, ni edición génica. También porque entendemos que tienen efectos colaterales que se van descubriendo con el tiempo, que nadie te dice, como nadie lo dijo, que en el 2010 el glifosato fue patentado como antibiótico. Y si algo muy importante son las bacterias en un suelo como formadora de suelo, está echando un antibiótico. Después la uva tiene una tesis doctoral ya hace bastante tiempo que también es antimicótico. Entonces, no te dicen esas cosas como esto del fumar es perjudicial para la salud. ¿Cuánto se tardó en que aparezca esto, no? Bien. Y esto es en Rosario, en Casilda, el proyecto PACA. Miren la diversidad. Acá trabajan 13 personas. Acá vienen 3 veces al año una persona, fumiga, aplica, cosecha y ya está. Acá ya no hay más nada, no hay ni alambrado, nada. Y cuando está en la película que hicimos, el camino en la agroecología, sacábamos de acá una laja al suelo y veníamos acá lleno de lombrices, con olor, ¿no? Entonces, para ir terminando, tenemos que cambiar la mirada, enfocarnos en la salud de nuestros suelos, clave, que es lo que va a hablar Sergio ahora, para lograr plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Pero este proceso es un concepto, se inicia en los vegetales. O sea, tiene que ver con lo que yo decido sembrar, con lo que decido asociar. Eso es lo que va a hacer que la fotosíntesis entre a la planta, vaya al suelo y de ahí empieza a comunicar a los hongos, a las bacterias. Ahí empieza la comunicación. No es desde acá, desde los hongos y las bacterias, para la planta. Es al revés el ciclo. Por lo tanto, la decisión de cómo hacemos el cultivo es clave. Acá, ¿cómo ser? En este campo, todos los lotes que no se habían hecho nunca una leguminosa, rindieron esto en el mismo año, ¿no? Con un año de leguminosa, miren, pasó 3.000 kilos. Con 2 años de leguminosa, 700 kilos de diferencia. La leguminosa es como el pulmón, le da vida al suelo. Y esto es un sistema, cuando arrancamos en la aurora, y cómo se fue transformando, después de 30 años, nunca se ha pedido un crédito, y prácticamente no se compra casi nada. Y la biofábrica, acá está
los bovinos, yendo por todos los lotes, se hizo más aguadas, bueno, todo un esquema. Y bueno, diversidad, lo que vemos arriba es lo que hay abajo, ¿no? Es el campo de la Aurora, los trigos que se siembran asociados con trébol. Hemos tenido trigos de 6.000, 7.000 kilos, miren, los trigos no tienen un yuyito, nada. Y hemos medido la diversidad, miren, un trigo, las pocas, estas son todas mesoorganismos, ¿no? Y cómo, donde vamos a un trigo agroecológico hay muchísimas más relaciones, y si metemos una avena con vicia, muchísimas más, y si vamos a un lugar seminatural, las relaciones son inmensas. Entonces trabajamos con trigo con trébol, avenas con vicia, acá un girasol con vicia, sorgos, maíz con soja o con vicia. Bueno, ahí se cosecha y queda el trébol cubriendo el suelo. Acá tenemos sorgo, vicias, que es de invierno y hecha en verano, ¿no? Con maíz. Bueno, fuimos cambiando los tréboles. La diversidad, miren las ranitas en los sorgos, vaquitas. Esto que parece un yuyerío. Uno ve que tiene un cardo y ahí está la vaquita, es el lugar. Hemos trabajado en el norte, esto son un amigo, 150 hectáreas de yerba mate, estamos mediando autóctonas. Fíjense, esto era algo que no se podía hacer, miren un timbó, una leguminosa. Fíjense cómo están las plantas de yerba mate alrededor. De acá se saca de las raíces un preparado para las moscas. Esto ni le da sombra, nada. Bueno, ahora se está haciendo, bueno, esto se está recuperando lotes de soja y se está haciendo hierba con... Bueno, acá quedó la avena vicia que tú conoces. Y le doy lugar a mi amigo Sergio para que hable del segundo principio, regeneración y cuidado del suelo. No sé, por ahí puede ser, amigo. No.